el órgano más poderoso y el último órgano que pierde la sensibilidad de una persona es el oído. Una persona puede estar en coma, no podrá hablar, podrá estar en una operación, pero escucha. No podrá mover su cuerpo, a lo mejor puede mover un pequeño dedo y le pregunta: si me estás escuchando, mueve tu dedo, y lo mueve. Pero al mismo tiempo es el órgano más corrompido y más estorbado en el desarrollo y crecimiento. Leímos como punto de referencia que Dios le dijo a Adán: puedes comer de todos los árboles, pero de ese árbol no comas, porque si comes, ¿vas a qué? Entonces, cuando Adán escuchó la información de Dios o la palabra de Dios, la perspectiva de sus ojos estaba definida en lo que sí podía comer y lo que no podía comer. Así que los ojos, la vista de Adán y de Eva, tenían una información que entró por sus oídos, de tal manera que lo que ellos escucharon determinaron lo que ellos al ver sabían que sí y que no. Así que estaban convencidos que si caminaban por el huerto y se topaban con el árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos tenían una información, que eso no lo podían ni lo debían comer. Entonces viene la serpiente y da una nueva información que entró por los oídos. Y al entrar por los oídos, esa información, al no ser filtrada, al no ser cuestionada e incluso al no ser rechazada, esa información cambió la perspectiva de los ojos de Eva, porque ustedes pueden, vaya conmigo y constate esta parte, porque lo que cambió en Eva por la información fueron los ojos. Dice el capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer. Génesis 3:6. Y vio la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Vio. ¿Y qué vio? Que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Antes de esta información, el árbol a los ojos de ellos era desagradable. Antes de que la serpiente platicara con Eva, cuando ellos miraban el árbol de la ciencia del bien y el mal, era desagradable porque era malo. Pero cuando entró una nueva información por sus oídos, esa información cambió su perspectiva o su forma de ver. Y ahora resulta que el árbol es codiciable, era agradable a los ojos, y una vez cambiada la perspectiva de los ojos, entró el pecado, porque tomó del fruto y comió. Con esta pequeña introducción, lo que quiero decir es: la información es poderosa. Todo lo que nosotros escuchamos va a determinar en gran medida nuestra forma de ver y, en consecuencia, nuestra forma de conducirnos. Y si nosotros no ponemos como un sedazo, un filtro a nuestros oídos y ponemos atención a todo lo que escuchamos, lo que va a combatir lo que escuchemos es nuestra fe. Porque si usted escucha muchas noticias, desde la mañana hasta en la noche, está viendo lo que está pasando en el mundo, los bombardeos, las matanzas, las muertes, además ve el periódico y ve pura sangre, todo eso que está escuchando en las noticias y al leer, está teniendo una perspectiva, y si no sabemos filtrar aquello, eso puede traer una situación de desventaja para la fe.
Muchas veces decimos, es que tengo este problema o tengo esta duda o no tengo tanto entusiasmo para hacer esto o aquello, y no nos damos cuenta que protegemos nuestra casa. Porque en la noche cuando dormimos, pregunto, ¿quién de ustedes duerme con las puertas abiertas y las ventanas? Nadie. Todos ponemos candados, seguro, nos protegemos para que no vaya a haber peligro en nuestro hogar, para que no entren ladrones o personas que puedan causarnos daño. Protegemos nuestros carros con seguros, protegemos nuestros automóviles con alarmas, nos encerramos, nos protegemos, y eso está bien. Pero ¿quién nos protege espiritualmente? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo cerramos? ¿Y cómo protegemos nuestro espíritu para que las cosas que llegan, en vez de que entren, reboten? No sé si me estoy explicando. Es muy importante este aspecto, porque el desánimo, el desaliento, la falta de fe y el cambio de comportamiento en una persona, a pesar de haber escuchado la palabra de Dios como lo escuchó Adán y Eva, puede cambiar cuando no sabemos filtrar lo que estamos escuchando y observando. En vez de rechazar la información que la serpiente le estaba dando a Eva, en vez de rechazarla, le tomó interés, y ahí entró el problema. Porque la fe de esta mujer, la perspectiva cambió totalmente y entró en un estado de confusión. Y no hay cosa peor que una persona esté confundida. Una persona confundida en la Biblia se le considera una persona tibia. Y una persona tibia en la Biblia es una persona que Dios va a rechazar. Pero no solo Dios, todo el mundo va a rechazar. Y no es un rechazo de bullying. Es como aquel que está confundido y dice, no sé si te quiero como amiga o como hermana, o si en realidad estoy enamorado. Es que no lo sé, estoy confundido, tengo problemas. ¿Sí me explico? Y esa confusión no puede establecer un vínculo de relación extraordinaria. Una persona confundida con su fe, o entre comillas con su fe, es alguien que dice, es que sí quiero cosas con Dios, pero no sé si tanto. Es que sí me quiero meter, pero no mucho. Me quiero meter como a la mitad, que no me quiero comprometer de lleno, porque yo sé que si le entro esto, porque mejor un poquito aquí y un poquito allá. Entonces está confundido, entonces de repente se fuma su cigarro y de repente se hinca a orar. Porque no quiere una cosa ni la otra. Entonces la confusión crea un caos, y el caos genera destrucción. No hay peor cosa en esta vida que una persona confundida, porque una persona confundida es un errante de la vida emocional y de la vida espiritual. Porque un errante no sabe a dónde va. Cuando tú le preguntas a un errante a dónde vas, dice no sé. Y el que no sabe para dónde va, ya llegó. Está en el lugar donde no hay visión, a la intemperie. Es como un vagabundo. Hoy duerme aquí, mañana allá. Pero el otro mes te podrás sorprender. Y si algunos han visto que tú ves a una persona en una ciudad, en un parque, y por accidente vas a otra ciudad y te lo encuentras un mes después en otra ciudad, durmiendo en otro lugar. No tiene agenda personal, no tiene compromisos, está a la deriva, no tiene rumbo. Y en esa confusión crea una propia destrucción. Porque todo ser humano necesita ser ser humano de convicciones y de seguridad. Y permítame decirlo así, se escuchará feo, pero si vas a hacer lo malo, tienes que estar convencido de que lo vas a hacer bien hecho. Los musulmanes son musulmanes de raíz y de convicción. Y cuando entran en este extremismo islámico que se le llama, son capaces de ponerse bombas en sus cuerpos. No tengo que decirles más, ellos lo hacen porque tienen convicciones y están seguros. Nosotros podemos decir, no, pero eso está mal, pero ellos están seguros que están haciendo lo correcto.
cómo es posible que lo malo y los malos puedan percibir más cosas espirituales que nosotros los hijos de Dios? Y con esto déjenme explicar lo siguiente. No sé si ustedes han visto algunos videos e incluso han conocido de artistas, rockeros, satánicos, puncosos, ensayan todo el día y al siguiente día ensaye y ensaye y ensaye y practique para cuando se presenten en el concierto pueda haber un impacto con sus fans, y algunos de ellos hacen rituales y un montón de cosas, o personas que juegan a la ouija, que es mala la ouija, pero aunque sea mala, creen en eso, se mueve la pluma, se les aparecen cosas. ¿Y cómo es posible que ellos, siendo malos dentro de su perspectiva mala, puedan estar convencidos que hay algún poder, un poder místico, un poder satánico o un poder demoníaco, o hablan con los muertos, y en esa credibilidad mala pueden tener resultados para mal, pero al final resultados? ¿Y cómo es posible que nosotros, con toda la información que tenemos, estemos dudando incluso en ocasiones cuando adoramos, cuando cantamos, cuando nos arrodillamos? ¿Qué está pasando en el mundo de la fe cristiana para que los creyentes, en vez de que seamos fuertes, invencibles, audaces, intrépidos, atrevidos, vemos muchos creyentes, pero como que están agazapados, como que están intimidados por todo lo que están viendo a su alrededor? Eso me dice que están escuchando demasiadas cosas y están viendo demasiadas cosas y se están olvidando de la perspectiva correcta que viene de parte de la palabra de Dios y de una vida espiritual continua. Porque la fe se mantiene como una llama. Yo quiero que usted vea que la fe es una llama. Y para que esa llama se mantenga hay que echarle leña. Y todos los días leña. Para que el fuego nunca se apague. Y más leña. Y leña. Y entonces ese fuego se mantendrá vivo, esa llama se mantendrá viva, que independientemente de lo que esté pasando en tu alrededor familiar, en tu alrededor matrimonial, en tu alrededor financiero, en tu alrededor de salud física, independientemente de la inestabilidad que tú puedas observar, puedas tener convicciones de quién y a quién le has creído. Si nosotros tenemos la perspectiva de que estando con Dios no vamos a tener problemas, dificultades económicas, escasez, tribulación, angustia, persecución, si tenemos la perspectiva que estar simplemente con Dios nos libra de todo eso, nos hemos equivocado de evangelio o hemos creído lo equivocado. ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo murió nuestro gran maestro? Desnudo, escupido, con una corona de espinas, burlado por la gente, arrastrando una cruz, sin fuerza. Para llegar tuvo que alguien ayudarle con la cruz, y cuando estaba ahí seguían burlándose y gritando injurias. Pregunto, toda esa escena, en todos esos acontecimientos de traición, de negación, de abandono, porque los discípulos lo abandonaron, en todo eso pregunto, ¿el Padre perdió el control? ¿No? ¿O sí perdió el control el Padre de las circunstancias? Cuando estaba con Pilatos y Pilato le dijo, yo tengo el poder, le dijo, para que te maten o sigas vivo. Y Jesús le contesta, no tienes ningún poder sobre mí. ¿Cómo que no tengo poder sobre ti? Yo soy Pilatos. Sí, pero mi Padre te puso. ¿Cómo que tu Padre me puso? Si mi Padre te permite que me crucifiques, lo vas a hacer. Y tu trabajo es que me mandes crucificar, porque toda autoridad viene de mi Padre. Es más, si yo quisiera, le pidiera a un montón de ángeles que vinieran a hacer una masacre y lo harían, pero no tengo ganas. Porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero resulta que la voluntad del Padre en los últimos momentos de Jesús era tomar una copa que se le consideraba una copa amarga, y tuvo que beber toda esa amargura dentro de la voluntad de Dios, y le dijo a sus discípulos, ustedes de mi copa van a beber.
No sé si me estoy explicando. Las crisis no deben ser un problema para nosotros. Entramos en crisis cuando perdemos de perspectiva nuestra convicción y empezamos a escuchar opiniones y nos olvidamos de las convicciones. El cristianismo no es una opinión. El cristianismo es una convicción. Y es tal una convicción que Jesús dice: el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Pero el que salve su vida sin mí, la va a perder. Si yo soy un ser humano, una persona, y es respetable esto que voy a decir, a mí no me gusta que se metan en mi vida. Usted se imagina esas frases, ¿verdad? Yo sé lo que quiero conmigo. Yo sé lo que voy a hacer con mi vida. Si tú eres una persona, hombre o mujer, adolescente, joven, señorita, adulto, resucitado, que tienes esta perspectiva de vida y de decisiones, te voy a decir una cosa: no puedes ser un creyente hijo de Dios. Puedes ser un simpatizante de la iglesia y de las cosas de Jesús, pero no puede. ¿Por qué, pastor? Porque lo que Dios hace es invadir al ser humano y confrontarlo con la realidad de la palabra. El Señor no está nada convencido ni cómodo con mi forma de pensar o de ver las cosas, ni tampoco contigo. Así que cuando yo vengo a Él, el Señor dice: te voy a invadir, te voy a cambiar por completo, voy a colonizar tu mente, tu corazón y tus pensamientos, y te voy a partir en 1000 pedazos y te voy a hacer de nuevo. Te voy a matar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y te voy a dar vida y vas a nacer de nuevo. Pero estoy vivo, pero necesito que nazcas de nuevo, porque el vivo que está ahorita no me sirve. Así que lo tengo que meter al bautismo, lo tengo que transformar, tengo que traer la llama del Espíritu para hacerte una nueva persona colonizada con mis pensamientos, con mi corazón, con mi voluntad. Eso es cristianismo. Invasión total de Dios a la vida y prioridades del hombre. Así que un creyente de verdad ya no tiene prioridades. Su prioridad es hacer la voluntad de Dios. Tócalo, Señor. Pero Eva escuchó opiniones. Escuchó por acá, vio un video de YouTube por allá, le mandaron un WhatsApp por acá, leyó una información por acá y escuchó por acá y puso atención por esto y llegó a la conclusión de decir: no estoy convencida realmente si el árbol sea bueno o malo. Pero ya te lo dijo Dios. No estoy convencida. Porque incluso Dios se puede equivocar. Es la mayor soberbia a la que el ser humano puede llegar. Pensar que Dios se equivocó de árbol, o que la palabra de Dios no es totalmente justa y recta. Dudar de la palabra de Dios es un atentado con la vida de fe. ¿Pero por qué dudó? Porque escuchó otras voces, y otras voces representan otras opiniones, y otras opiniones produjeron en Eva confusión. Vean cómo un hombre o mujer de Dios puede confundirse. Vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 16 versículo 1. Vean del 16:1, pero vean el 15, o sea, atrasito el versículo 35 y 34 del 15, nada más para continuar el contexto, ¿ok? Capítulo 15, 34 y 35, y luego le vemos el 16:1. Dice: y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hágame una pausa. ¿Qué hacía Samuel? ¿Qué hacía Samuel? ¿Lloraba por quién? ¿Qué hacía Dios? ¿Lloraba a Dios? Estaba arrepentido. ¿Y qué hacía Samuel? Y Dios, que estaba: ¿por qué puse a Saúl por rey? Me imagino a Dios en el trono caminando: ¿para qué lo puse, hombre? Y voltea a su profeta, y su profeta, en vez de estar con la misma perspectiva, decir:
seguramente Dios ha estado enojado porque este Saúl le fue mal. En vez de estar en conexión con Dios, estaba en conexión con sus sentimientos. ¿Cómo estaba Samuel, el gran profeta? Llorando. Ay, Saúl, Saúl, Saúl. Y Dios, ¿cómo pude haber puesto a Saúl, hombre? ¿Para qué lo puse? Y entonces dice el 16:1: dijo Jehová a Samuel y le pregunta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Le hace una pregunta bien interesante: ¿por qué estás llorando por alguien que yo ya deseché? La pregunta está diciendo: Samuel, eres mi gran profeta, pero no estás en sintonía conmigo, porque yo tengo una perspectiva de Saúl. Ya me ando buscando otro rey. ¿Y por qué tú estás llorando por alguien que yo ya no quiero? Deja de llorar. Entonces Samuel perdió de perspectiva la óptica y forma de ver de Dios y su perfecta voluntad, y se inmiscuyó sentimentalmente con el dolor de Saúl. Estoy convencido, no es bíblico, nada más estoy convencido. Si Samuel sigue llorando y se sigue ligando al pobre Saúl, yo creo, permítame pensar, yo sé que no pasó, pero si Dios no lo reprende y no le pone una pausa, Dios le dice: es que yo veo a Dios, aunque está ahí en suave, ¿no? Deja de lloriquear, levántate, sacúdete las lágrimas. ¿Cómo vas a llorar por alguien que yo ya no quiero? Si yo lo deseché. ¿Qué hace usted llorando? Párese, por favor. Límpiese la cara, lávese la cara, los dientes, agarre su cuerno, llénelo de aceite y se me para y va a una casa que, ay, Señor, ¿qué, Señor? ¿Qué? La perspectiva de Dios distinta. Pero Samuel entró temporalmente en un estado de confusión porque mezcló sus sentimientos con la voluntad de Dios. Toca a los Espíritus Santos. ¿Sí me estoy explicando? No iba a decir esto porque ni lo tenía pensado, pero aquí el Espíritu me lo puso. Porque la hermana fulana ya no viene a la iglesia. Porque el hermanito fulano, tan hermoso el hermano. ¿Y usted qué sabe de las cosas? Está mezclando sus sentimientos. Está mezclando su corazón. Y usted a lo mejor no sabe cómo se dieron las cosas. Y se estableció un veredicto divino. Regresando, Dios lo levanta, pero él se está mezclando emocionalmente y sentimentalmente con alguien que es un pervertido, que le desobedeció a Dios en su cara, que escupió la voluntad de Dios, y cuando Dios le dijo que hiciera algo, él quiso hacer otra cosa y se puso en posiciones que nadie le mandó ponerse. Hasta se hizo pasar por profeta y él ofreció un sacrificio. Dios lo desechó. Entonces, fíjese bien, como sea, se sacude las lágrimas, sale de su estado emocional y empieza a caminar. Y llega en el capítulo 16 mismo, en el versículo 5, llega con Isaí y le dice: vengo por uno de tus hijos. Y él respondió: vengo a ofrecer, en el versículo 5, sacrificio a Jehová, santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificó él a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Está Isaí con todos sus hijos. Debería estar David ahí, pero no está. ¿Me estoy explicando? Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Cuando te mezclas emocionalmente y sentimentalmente con cosas, pierdes tu perspectiva y tu toque espiritual. El gran profeta de Dios ungido se adelantó a Dios, y sin que Dios le dijera nada, cuando vio al primer hijo dijo: este es, seguramente este es.
Ay, papacito, ¿cómo estás cayendo, Samuel? El gran profeta ahora empieza a moverse por sus vistas y por sus emociones. Aprende a escuchar la voz de Dios, Samuel. Quien te habló desde pequeño, Samuel, era la voz de Dios. ¿No recuerdas, Samuel, cuando estabas pequeño y Dios te habló 3 veces y dijiste: habla que tu siervo oyes? Siempre te has dejado guiar por la voz de Dios. Ahora resulta que te guías por sentimientos y por tu vista. Samuel, deja de estar viendo y aprende a escuchar. Y cuando yo me imagino a Dios, ¿no?, que va bien sentimental con su cuerno y la cara limpia, ¿no? Y llega con Isaí, pero trae sentimientos encontrados. Y cuando mira al primer hijo, nunca lo había hecho Samuel en su vida, pero cuando dice: seguramente este es el ungido del Señor, y Dios le habla a él: cállate la boca, le dijo. No mires su apariencia ni lo grande, porque yo lo desecho. Nunca más se vuelve a escuchar un atrevimiento de Samuel. Aprendió a callarse, aprendió a no mezclarse con cosas emocionales. Y yo creo que después de ahí dijo: no, pues mejor me quedo callado. Y pasó otro, y pasó otro. Pero quiero que vean ustedes esto, Piensen en Samuel. Tal vez nunca lo habían visto desde esta perspectiva. Pasaron todos los hijos, todos los hijos. Escuche bien, pasaron todos, y él no escuchó la voz de Dios. Yo me imagino que Samuel dijo: ya me dejó de hablar Dios, se enojó conmigo. Ya pasaron todos, Isaí. Son todos. A lo mejor Samuel dijo: ¿en dónde me falló, hombre? ¿Quién será? Le echamos un volado aquí a estos 8. Jugamos a la lotería y el que gane ese sea. Pero le dice: son todos tus hijos. ¿Y qué le contestó? No, le dice: queda uno, el menor. Y dice: mándalo traer, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y cuando llegó David, escuchó la voz clarita de Dios. Diga conmigo: Dios habla clarito, solo los sordos no lo oyen. Clarito le habló Dios y le dijo: levántate y úngelo, porque este es pequeño, guapetón, el más chico, con menos fuerza que los demás. Si hubiera seguido su perspectiva, hubiera dicho: no, hombre, señor rey, es chamacón este. ¿Qué te está pasando? Primero rechazas a uno, estás quitando a este, y agarras a este escuincle. Dios mío, ¿a dónde va a parar el reinado? Dios nunca te llamó a que te metieras en su voluntad. Dios te llamó a que hicieras su voluntad. Pero es que no me parece. No te pregunté, Samuel. Usted únjalo al que yo le digo. No cambies tu perspectiva, no mezcles tus emociones, no mezcles tus sentimientos. Ya se te olvidó cómo llegaste a la iglesia. No a esta, tal vez, a la que llegaste primero. ¿Y cómo llegaste? Un matrimonio quebrado, una enfermedad, un problema de deudas, un problema de alcoholismo, de drogas, veneración a la muerte, esclavitud a la idolatría, soledad. No puedes perder la perspectiva de quién te llamó y a quién le sirves. Que no se te olvide que un día estuviste en un estanque, y en el estanque te encontró Jesús y te dijo: ¿quieres ser sano? ¿Sabes qué contestó el paralítico de Betesda? No dijo: sí, quiero ser sano. No, le dijo: no tengo quien me mueva y me tire al agua. Porque la anécdota o la historia dice que una vez por año venía un ángel. Como no se sabe mucho, solo que un ángel venía y tocaba el agua, y el primero que entraba con el agua tocada quedaba sano. Y cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Él le dice: no tengo quien me tire al agua. Cuando trato de entrar al agua, ya me ganaron. La perspectiva mental, emocional, contestándole al rey del universo que podía sanarlo en un instante. Pero quiero decirte una cosa. Dice la historia que eran aproximadamente entre 200 y 500 personas las que estaban alrededor del lago de Betesda. ¿Y sabes a cuántos sanó Jesús? Solo a uno. Me llama la atención, no sé ustedes, a mí me llama la atención
que cuando Jesús le dice al paralítico de Betesda, levántate, le dice, toma tu cama, llévala en tus hombros. Me llama la atención, si hay otros ahí enfermos y están viendo el milagro, me llama la atención que otros no le digan, Señor, también yo quiero ser sanado. Me llama la ceguera, la sordera y la perspectiva de pensar y de decir, a ese fue el ángel que lo movió. Jesús tenía el poder para sanar a todos. Quiero que te pongas en una comparación sana, no enferma, una comparación sana. ¿Te has dado cuenta que en tu familia el Señor te libró a ti, pero no ha librado a los demás? ¿Cómo tú sí saliste del problema? ¿Cómo tu matrimonio siento en una vida distinta? Pero los tuyos, muchos de ellos cercanos, amigos y familiares cercanos, siguen hundidos en drogas, en alcohol, en problemas, en prostitución, en vicios, en realmente situación peligrosa espiritualmente. Y como tú, siendo parte de todo ese enramaje, ahora estás aquí y te ven como un bicho raro, y mirando cómo has sido transformada, cambiado y liberado, no dicen, yo quiero lo tuyo. Son los mismos enfermos de Betesda. Miraron a Jesús cómo levantó a un paralítico, pero ellos dijeron, yo voy a sanar a mi manera. Y resulta que el sanar a su manera los sigue dejando en la orilla miserable de Betesda, porque ya te vieron a ti como Cristo te ha liberado, como has sido transformado, y ellos no quieren el Jesús que tú tienes. Tristeza por un lado, ¿verdad? Sentimientos encontrados, pero gozo por otro. Porque a lo mejor en lugar de que tú estuvieras aquí, tal vez estuviera tu otro hermano, tu primo o tus compañeros, y tú estuvieras allá. Pero la historia es distinta. Tú estás aquí. El Señor te levantó, te mandó a caminar. No te puedes olvidar, no puedes perder tu perspectiva de que Dios te llamó, de que Dios te levantó. Y el Señor dice, vaya conmigo a Deuteronomio, por último. Estoy terminando. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 6. Deuteronomio 8, 6. ¿Lo tienen? Deuteronomio 8:6 dice así: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y ¿qué? Temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de ¿qué? Cebada, y de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Fíjese la bendición. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate solamente de no olvidarte de Jehová tu Dios. Toda esa bendición para al final decir una pequeña frase: cuídate de ¿qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios. Ustedes saben que yo he enseñado esto, pero esto es el final de esta revelación. Tú le puedes preguntar a personas creyentes, hermano, ¿usted por qué no se congrega? ¿Por qué ya no va a ninguna iglesia? ¿Sabes cuál es la respuesta general? Yo tengo mi culto en casa, yo oro, ayuno, leo la Biblia. Y concluyen con el gran salmo, ¿verdad? Porque el Señor es mi pastor. ¿Y qué? Nada me faltará. Y yo le dije a una persona: ¿de verdad usted cree que el Señor es su pastor y nada le faltará? Sí. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Le digo. En el Salmo 23. Ah, de verdad, se sabe la Biblia. ¿Leyó el versículo 1 del Salmo 23? Sí, el Señor es mi pastor
y nada me faltará. Y le dije, ¿y ya leyó de ese capítulo 23 el último versículo? ¿Cómo? Sí, pues, si el Señor es su pastor, nada le faltará y todo es muy bonito. Pero ¿ya leyó el 8? ¿Cuál? Ahí está. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre, oh Jehová, moraré por largos. Si el Señor es su pastor, ¿por qué se deja de congregar? Si va a aplicar el versículo 1, aplica el 8 y congréguese. O le cortamos el 8 y dejamos hasta el 7. ¿Qué no dice que en la casa de Jehová moraré por largos días? Y la casa de Jehová es la iglesia, es el lugar donde nos congregamos. No ande diciendo que el Señor es su pastor y no se congrega, porque entonces otro es su pastor, el enemigo, el diablo, Satanás, la religión, pero no el Señor, porque el Señor a los que pastorea los lleva a su casa. Eso es cambiar la perspectiva, ideas.